Estamos conectados con Gustavo, ahora que se va a materializar próximamente acá en la pantalla en la que ustedes están viendo, que no sé si nos está escuchando Gustavo. No. Bueno, mientras llega Gustavo, acá dice Gerardo que el operador ponga la cortina del show del chiste. No, todavía no hemos caído tan bajo, Gerardo, para llegar a eso. Estamos averiguando el caché de Larry de Clay para ver si lo podemos contratar para que se venga a contar unos chistes, pero no hemos podido todavía. Gustavo, ¿puede ser que te falte prender el micrófono o desmutearte o algo? A ver ahí, no sé si nos estás escuchando, Gustavo. Nosotros te estamos viendo, pero no sé si nos estás escuchando. Les contamos para aquellos que ahí están del otro lado, Gustavo, no te escuchamos, ¿eh? Nosotros por lo menos no te escuchamos. Hoy Gustavo vuelve con su columna de educación ambiental en la radio, en donde nos va a estar hablando de cuestiones vinculadas a la tasa de natalidad. Sí, esta tendencia. Yo no quiero ser tremendista, yo siempre termino siendo tremendista. Pero hay muchas tendencias contemporáneas que dicen que esta cuestión de la baja en la tasa de natalidad es una de las primeras señales que nos indican que en el corto plazo nuestra especie va a desaparecer. El favor que le haríamos a nuestro planeta. Es una de las mejores cosas que le podemos hacer a la Tierra. A ver ahora, escuchamos a Gustavo. No. ¿No? Seguimos sin escuchar. Vamos a desconectar y volvemos a conectar. Bueno. Ahí desconectan con Gustavo y vuelven a comenzar la reunión a ver si de esta forma nos podemos escuchar y ver. Y mientras tanto siguen llegando algunos mensajes y saludos. Acá tenemos a Cristóbal, saludo desde Vera, dice, bueno, muchas gracias por sumarse. Y bueno, pronto ahí vamos a estar conectándonos con Gustavo nuevamente porque yo veo que gesticula, pero no lo escuchamos. Escuchando. Ahí, Cristóbal, en Vera voy a estar, de este año voy a estar en Vera, si todo sale bien. Vamos a estar presencial ahí hablando un poquito de geografía, con un poco más de seriedad de la que he hablado recién. Uh-huh. Así es. Y bueno, también pensar, ¿no? Ya que hoy estabas hablando de que es el día de la cartografía, en esto de las efemérides y también esto de la dialéctica espacial y los dos ejemplos diferentes que fuiste dando, en función de estos tres espacios diferenciados por los autores, quizás vincularlo también con lo que está pasando y lo que pasó en su momento con la cartografía en Argentina. Así como vos antes estabas diciendo, bueno, cuando se realizaban estas campañas al desierto, había una producción cartográfica con una intencionalidad definida y clara, etcétera. Hoy en día, con esto de, en algunos mapas, empezar a quitar, a pesar de que debería estar la presencia de las Islas Malvinas y la pretensión del sector antártico y que no esté, eso también habla de un contexto político bastante claro, que quizás puede servir también como ejemplo para estos conceptos que vos estabas trabajando recién. Sí, todo tiene... Acércate al micrófono, Rodrigo. Estaba sentado a 3 metros. ¿Ah, sí? No tanto, no. Normal. Bueno. Ahí estamos de nuevo, preguntale. A ver, ahora, Gustavo, te damos la bienvenida, a ver si nos escuchás, si te escuchamos. ¿No? Bueno. Parece que hubiera comenzado Tiempo de Leyendas y pasaran cosas raras, claro, pero no. Es la maldición de Madrid. ¿Por qué? Y pues dejaron mudo a muchas personas durante mucho tiempo. Ajá, sí. Bueno. Plan B, si nos hacemos teléfono, como hicimos la otra vez. Puede ser, dale, un llamado telefónico y ya conectamos enseguida. Cristóbal decía, ¿cuál es la peor especie de seres vivos del planeta? Yo creo que nosotros. Sí, por lejos. Sí, acá los esperamos, genios, dice. Buenísimo. Allí estaremos. Estarás, yo no creo Estaré. que estarás. O no sé. Estaremos. No sé. Estaréis. Estarás. ¿Estarás seguro? Estarán. No sé si estaremos. Bueno, ¿qué contarles? ¿Qué decirles? Arranca con la leyenda. Mientras tanto. Vamos, no sé si Gustavo se puede conectar un poco más tarde. Sí, yo no tengo problema. Vamos a reflotar algunas cuestiones mientras hacemos ahí la conexión. Unos segunditos nada más, estamos resolviendo temas técnicos y ahí se suma Gustavo con
con la columna. Sí, la idea de hoy para las leyendas era un poco también retomar, ya que vos tanto hablabas de cuestiones de imaginarios y de construcciones conceptuales que se van haciendo con distintas intencionalidades, hacer un vínculo justamente entre las leyendas y la geografía que hemos ido recorriendo. Incluso la primer columna que hicimos que hizo Gustavo en Territorio Inexplorado tenía que ver con leyendas también desde lo ambiental, y hay un montón para trabajar, así que más adelante vamos a estar con eso. Pero ahora parece ser que Gustavo nos está escuchando y quizás lo podríamos escuchar. A ver, hola. A ver ahora. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Vamos. Bienvenido, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Bien, acá andamos. Por ahora. Qué incómodo esto del teléfono, ¿no? Y bueno, Sí. pero es siempre la salvación. No sé si lo viejo funciona, como diría con la frase que se puso de moda, pero en este caso nos permite tener columna de una forma distinta. Claro. Bueno, está bien. Igual le ¿Cómo andan mando ustedes? el link para la imagen. Nosotros bien, acá estamos. Acá lo que va a hacer Juan, te comento, Gustavo te va a mandar el link para que vos puedas conectarte y como hicimos con Guillermo Barrantes la otra Claro. vez, Vas a estar hablando por teléfono, pero tu imagen puede salir también, Claro. así te tenemos acá en el streaming. Claro. Y mirá si salgo hablando por teléfono y sale por la imagen también. Ahí Claro. por el teléfono. Y Puede ser, eso puede puede ser, sí. Con esta situación de multiplicidad sería un picnic bien churcán, Sí. Claro. con algunas Voy a cuestiones, la pero computadora bueno, porque lo escucho doble. Ah, nos está escuchando doble. Ah, Escucha ahí con va. eco. Ahí va. Ustedes no me escuchan por acá, ¿no? No, te escuchamos nomás por el... Voy a cerrar el teléfono un cachito. A ver. A ver ahí. Ya no. No, muteale directamente ahí la reunión y seguimos por acá. Listo. No sé qué pasó. No sé qué pasó. Cosas de la tecnología. ¿De qué nos ibas a hablar hoy, Gustavo? Yo tengo activada mi cámara, sí. Bueno, escuché a Rodrigo que presentó y la idea era, bueno, traer en esta columna tal vez la noticia demográfica más importante que tengamos en la Argentina en los últimos 150 años, por lo menos, que tiene que ver con la dramática reducción de la tasa de fecundidad y la tasa de natalidad en el mundo y en nuestro país. Así que si les parece, bueno, vamos por ahí. Vamos. Vamos por ahí. Algunos datos antes de empezar. Igual puede poner Usted- el teléfono en altavoz. ¿Qué digo? No, que podés poner si querés el teléfono en altavoz ahí A para ver. Para que no, estar con el para que teléfono. no lo tenga ahí Ya, en el oído. Parezco una oficinista. A ver ahí. Claro, perfecto. Sí, Mejor. te escuchamos perfecto, sí. Ahí estamos. Así quedó mucho más lindo. Gracias, Juan. De nada. Gracias. Bien. Ustedes saben que desde 1950, escuchen este dato, escuchen. Desde 1950 hasta 1990, estamos hablando de 40 años, la tasa de fecundidad en Argentina se mantuvo más o menos estable en 3 hijos por mujer. ¿Sí? Saben que la tasa de fecundidad es la cantidad de hijos que tienen las mujeres que están en edad reproductiva. Hay un pequeño baby boom en la década del 70, mediados de la década del 70 y con la dictadura, pero después, a partir de los 90, comienza a descender lentamente la tasa de fecundidad, muy lentamente, hasta los 2,3 hijos por mujer en el año 2010. O sea, de 1950 hasta el 2010 estamos hablando de una reducción de 3 a 2,37, una reducción que acompaña un poco la tasa de reducción de fecundidad que tienen los países desarrollados y que, bueno, es un descenso esperable, digámoslo de alguna manera. Esto cambia significativamente a partir de 2014, donde la tasa global de fecundidad en la Argentina baja un 34% en 6 años. ¿Sí? Lo que constituye, cuando uno lee los informes, el descenso de la natalidad más pronunciado desde que esto se registra en nuestro país. Y cuando uno mira las últimas estimaciones, esto se acelera absolutamente también en los últimos años. Se cree que la estadística dice que en el 2019 la Argentina estuvo por primera vez por debajo de la tasa de reemplazo, que se considera 2 hijos por mujer, ahora vamos a explicar qué es la tasa de reemplazo, y se estima que en la actualidad, el año 2024, que es el último, estamos hablando de 1,33 hijos por mujer. ¿Sí?
lo que representa un descenso de casi 50% en los últimos 15 años. Claro. No sé si estoy transmitiendo la potencia de este indicador. Estamos hablando de 60 años con una tasa de fecundidad más o menos estable y un descenso, un 50% en menos de 15 años. En menos de 15 años. Claro, Les voy a contar dos cosas. Lo primero, me interesa, no sé si lo conocen a Rafael Rothman, que es un demógrafo muy conocido, que él cuenta cómo se dieron cuenta de esto, porque estos son estadísticas que da el Registro Nacional de las Personas, no se censa todos los años este indicador, y que desde el programa de la Asignación Universal por Hijo se le consulta al Registro Nacional de las Personas porque, bueno, hay que ver a cuántos chicos hay que pagarle la asignación. Y él dice, bueno, tenemos más o menos, esperábamos siempre tener una estimación de cuántos pibes había en función de la tasa de natalidad, o sea, cuántos pibes nacen y cuántos pibes cumplen 18 años y dejan de cobrar la asignación. Y en algún momento cuenta él, en una charla TED muy interesante que se las recomiendo, lo que él dice, nos empezaron a faltar chicos. Hacíamos la cuenta y nos faltaban chicos. Y empezamos a buscar por todos lados, y el problema no era que no estábamos registrando nacimientos o que estábamos haciendo mal los cálculos, sino que estaban efectivamente naciendo mucho menos chicos de los que se esperaban. Y la segunda cosa es entender el impacto demográfico que esto tiene. Vamos a hacerlo bien a lo bruto, para que ustedes me entiendan. Si nosotros tenemos 1 millón de parejas heterosexuales que tienen hijos, con una tasa de 2 hijos por mujer, van a tener 2 millones de hijos. ¿Está bien? Sí. Esos 2 millones de hijos, dejando las variaciones, ustedes entiéndame lo teórico del ejemplo, van a tener 1 millón de varones, 1 millón de mujeres, porque la tasa de masculinidad es más o menos el 50%, y van a formar 1 millón de nuevas parejas, que van a volver a tener 2 millones de hijos, y con 2 hijos por mujer se mantiene estable la población. ¿Me expliqué? Sí, sí. Ahora, con esta tasa de 1,33, 1 millón de parejas no van a tener 2 millones de hijos, van a tener 1.300.000 hijos, que van a formar 650.000 parejas, no 1 millón de parejas. 650.000 parejas, si se mantuviera la misma tasa de fecundidad, van a tener 845.000 hijos, no 2 millones como esperabas hacía 2 generaciones atrás. Claro. Por lo tanto, en 2 generaciones vas a perder casi el 60% de los hijos que esperabas tener con la tasa de fecundidad anterior. Es un descenso dramático de la natalidad, de la fecundidad, dramático. Y esto tiene una contrapartida positiva que Rothman también destaca, que esta tendencia a la baja de la tasa de fecundidad fue aún mucho más acelerada en los adolescentes, en las adolescentes. Y esto es un dato, por supuesto, no menor, teniendo en cuenta que los embarazos adolescentes son, en su mayoría, no deseados y intencionales, digamos. Uh-huh. Y él celebra, en este video que vuelvo a recomendar para verlo, que tenemos 60.000 embarazos adolescentes menos de lo esperado hace apenas nada más que 10 años. Nada más que 10 años. ¿Hasta acá vamos? Sí, con sí. Lo que me interesa con ustedes trabajar una vez que está presentada la problemática es analizar las causas. Y acá se pone buena la cosa. Acá se pone buena. Cuando uno mira los informes, estuve estudiando mucho, porque aparte tuve mucho tiempo para preparar esta columna, porque hacía mucho que no nos veíamos. Se analizan demográficamente 2 posibles causas, 2 posibles grupos de causas. Cambios en las preferencias en conductas sociales y en conductas culturales, como un gran grupo, y otro gran grupo, específicamente para el caso del descenso en Argentina, de cambios en la accesibilidad a tecnologías más modernas anticoncepción. Se entiende como 2 grandes grupos. Uno que tiene que ver más con las cuestiones culturales y otro que tiene que ver específicamente con la anticoncepción. Claro. Veamos las cuestiones de las preferencias sociales y culturales. La mayoría de los estudios analizan que el auge de los movimientos feministas de la segunda parte de la década de los 2000 parece haber influido en conductas y en las preferencias, y por supuesto motivó también la ampliación del acceso a derechos sexuales, a derechos reproductivos, que también hizo que pareciera, es todo muy reciente, pero pareciera que empezó a manifestarse como un rompimiento, voy a decirlo así para que se entienda. Un rompimiento de ese mandato social que tenían nuestros padres y nuestros abuelos, que había que tener hijos, ¿no? Había que tener hijos para organizarse, y bueno, muchas mujeres, y muchos varones también, pero principalmente mujeres, deciden no tener hijos, o no posponer
deciden posponer sus maternidades en pos de su crecimiento profesional o de su crecimiento personal. Esto parecería ser un factor muy importante. Y empiezan a aparecer también, en los últimos años a mí me interesa mucho compartir esto con ustedes, cambios en los comportamientos sexuales de las personas. Se empieza a evidenciar un retraso en la edad de iniciación sexual en todo el mundo. Hay datos del mundo que son muy llamativos, un retraso muy marcado en la edad de iniciación sexual, un retraso en la edad en la que las personas deciden tener su primer hijo, y un retraso también en la frecuencia de las relaciones sexuales. O sea, compañero, compañera, la gente no está haciendo lo que hay que hacer para tener hijos. Claro. No te lo digo, por YouTube. ¿Se entiende, no? El mundo se está volviendo libertario. El mundo se está volviendo profundamente masturbatorio. Claro. Si permiten la No, palabra, en ese caso ¿no? sería incestuoso, pero vamos a dejarlo ahí. Claro, no. Nos van a cancelar. Fíjense que es bien interesante, déjenme contarles esto, es bien interesante porque cuando uno lee los estudios muestran en su metodología lo difícil que es obtener esta información, porque uno no le va a la gente preguntándole su frecuencia sexual o a qué edad tuvo su iniciación sexual, pero hay indicadores secundarios que permiten recolectar esta información. Uno de ellos, por supuesto, los ofrecen los centros de salud, específicamente los que tienen registros ginecológicos y llevan estadísticas sobre esta información. Y otro muy interesante que utilizan estos informes demográficos es el consumo de pornografía. Se asocia el aumento del consumo de pornografía como una evidencia de una, ¿cómo decirlo?, menor actividad sexual de pareja. ¿Me explico? Claro. Es difícil. Sí. Pero se entiende. Sí. Y cuando te vas a las estadísticas es impresionante. Ustedes saben que de los sitios más visitados del mundo, si uno agarra los 10 sitios más visitados del mundo, 3 son sitios pornográficos. Y el más visitado es un sitio pornográfico muy conocido, se llama Pornhub o algo así. ¿Saben cuántas visitas tiene Pornhub en promedio al año? No, ni idea. Más que mi canal seguro. Y que el mío también, juntos. Promedio entre 60, 70 y 90 mil millones de visitas al año. Ah, bueno. Es un dato que no dice nada, pero les voy a dar otro. El promedio de los últimos 5 años de Netflix, que es una plataforma Sí. muy visitada, no estoy comparando con el canal de Educación Ambiental en Debate, con todo respeto hacia mí. Este sitio tiene, dije, 60, 70 y hasta 90 mil millones de reproducciones al año. Netflix tiene un promedio de 19 mil millones. No. Claro. Mierda. O sea, estamos hablando de un tráfico, no sé cómo se dice, ustedes me entienden, un tráfico de A dos manos. Sí. hasta 3 o 4 veces más alto que el que tiene Netflix, que tiene mucho. Es una locura. ¿No? Que tiene mucho. Y es bien interesante pensarlo, ¿no? Bien interesante pensarlo. Los que estamos en contacto con adolescentes todos los días, espero que Gerardo, que está escuchando, y otros docentes, van a estar asintiendo con la cabeza cuando yo diga esto. Uno lo empieza a reconocer en el comportamiento de nuestros estudiantes, que de verdad tienen una maduración sexual diferente a la que tenían nuestros estudiantes hace nada más que 7, 8, 10 años atrás. Incluso yo tengo estos años, uno ve que hay ¿cómo decirlo para que se entienda? Otro diálogo. Uno antes dialogaba de cuestiones sexuales con chicos de 17 años y uno sentía que había como otro interlocutor. Pareciera como que estos chicos vienen más inmaduros en esos términos, lo que no representa necesariamente que eso esté bien o mal, pero es un hecho. Y pareciera que, bueno, el consumo de pornografía está volviendo a la sociedad mundial profundamente masturbatoria, ¿no? Claro. Y eso dificulta las relaciones y dificulta que, por supuesto, después las personas tengan hijos. Existen un montón los estudios demográficos sobre este año. Les doy un dato que a mí me pareció muy, muy interesante de Japón. Ustedes saben que hay un estudio que muestra que, escuchen bien, el 40%, escuchá Rodrigo, el 40% de las personas japonesas entre 18 y 40 años, estamos hablando ya no contando menores de edad, ¿no? De 18 a 40 años, el 40% aún no tuvo su iniciación sexual. Claro. ¿Sí? Con lo cual, bueno, esto es un dato respecto de
lo que después eso va a impactar en la tasa de fecundidad. Si uno mira la tabla de posiciones de los que tienen la tasa de fecundidad más baja, la mayoría son países asiáticos y el número uno es Corea del Sur. No sé si conocen el caso de Corea del Sur, que tiene 0,7 hijos por mujer de promedio, lo cual es, si uno hiciera el calculito que hicimos antes, están perdiendo el 90% de su fecundidad en 2 generaciones. 2 generaciones en términos demográficos son 60 años. Claro, sí, es muy poco. El 90% de su crecimiento demográfico en 2 generaciones pierden. Y acá aparece otro punto que es más aplicable, digamos, a los países latinoamericanos, que es que uno de los limitantes culturales, económicos, de los que hablábamos antes, es el costo económico que tiene tener hijos, ¿no? Y que muchas personas eligen no tener hijos porque cuesta muchísimo mantenerlos. Esto en los países periféricos es un factor fundamental. No es el caso de Corea del Sur, donde una de las políticas que están implementando es empezar a pagarle a las familias $20.000, $30.000 para que tengan hijos, y no está funcionando. Claro. O sea, no están logrando que la gente tenga hijos, ¿sí? Y después, para darle la pata ambiental a la columna que se llama Educación Ambiental en la radio, muchos empiezan a manifestar que no quieren tener hijos porque no les gusta el mundo que le van a dejar a sus hijos. ¿Sí? Un aspecto ambiental que a mí me pareció bastante inesperado, pero que parece que cala muy hondo, especialmente en las poblaciones más jóvenes. Yo no quiero traer un hijo a este mundo de mierda, y es un factor que tienen en cuenta. Sí. Y finalmente, del otro grupo, y voy concluyendo, de los cambios en la accesibilidad a tecnologías modernas de anticoncepción, aparece el caso argentino, que se los quiero destacar porque quiero reforzar la importancia de la presencia del Estado. Mencionabas antes a los libertarios, ¿no? La importancia de la acción del Estado. En el 2012, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, conocida como ANMAT, autorizó la comercialización de implantes subcutáneos anticonceptivos. La distribución y aplicación de estos implantes fue muy lenta, pero se empezó a acelerar en el 2015, cuando se incorporó el Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación, ministerio que no existe más, que estaba orientado a niñas y adolescentes entre 15 y 19 años que no tenían obra social, que no tenían prepaga, y dice el informe que ya habían tenido algún evento técnico. ¿Sí? Esto significa o que había hecho alguna consulta, porque habían iniciado o querían iniciar su vida sexual, o que ya la habían iniciado. Eso, para Rothman, para los estudios demográficos en Argentina, es el factor principal de la reducción, mucho más importante que todos los otros aspectos culturales que vimos, ¿sí? Porque empujó el descenso del embarazo adolescente. El descenso de la fecundidad, cierro con esto, y más particularmente de la fecundidad adolescente, es doblemente positivo. Primero porque refleja logros alcanzados en términos de derechos sexuales y reproductivos, lo que permitió una baja importantísima de embarazos no deseados. Y por supuesto que tiene un rol importantísimo en la autonomía económica de las mujeres y en la reducción de esa vulnerabilidad social y de la diferenciación social que tienen las mujeres respecto de los varones. Siempre, chicos, a lo largo de la historia, la baja fecundidad fue un sinónimo de desarrollo. ¿Sí? Claro. Y esto tiene, por supuesto, su aspecto positivo. Respecto a las consecuencias, no me voy a detener porque todavía lo que uno escucha y lee es bastante provisorio, no hay demasiado que se pueda decir todavía porque es muy reciente. Lo que sí les voy a decir es contar un ejemplo personal. En Ciudad de Buenos Aires están empezando a cerrar escuelitas de fútbol, están empezando a cerrar salas de nivel inicial, ya están cerrando. Esto no es algo que se viene para el futuro. Yo pongo el ejemplo de mi ahijado tiene 10 años, hace 8 años atrás, cuando buscaba vacantes en los jardines maternales, mi prima no conseguía vacante en ningún lado. Hoy, la sala a la que él asistió hace 8 años, este año no abrió. Claro. ¿Sí? Eso muestra la aceleración brutal de este fenómeno. Y después, bueno, las últimas dos consecuencias, un envejecimiento poblacional, por supuesto, que da de la mano de que además la gente vive cada vez más años, y lo que todos acuerdan, que todavía no se está terminando de analizar, es qué impacto va a tener sobre el presión del sistema de jubilaciones, claro, de reparto, donde se necesita cierta proporción de población económicamente activa que sostenga las jubilaciones de las personas que ya no están activas. En conclusión, cierro con esto: ¿quién nos va a pagar la jubilación a nosotros? Claro.
quién va a trabajar para que nos paguen la jubilación a nosotros. Hay un concepto que se llama bono demográfico, que es una oportunidad, dicen los demógrafos, de que empezás a reducir la tasa de fecundidad y todavía no se te envejeció tanto a la población, con lo cual nosotros estamos en un momento de oportunidad demográfica. Tenemos mucha población económicamente activa que pronto va a cambiar, pero que en este momento es una oportunidad, dice Rothman y su equipo de demógrafos, para que se lleven adelante políticas públicas que permitan adelantar y prevenir esta situación que se viene, y que, si me permiten la opinión, no se está atajando demasiado, ni en términos de políticas públicas nacionales, ni en términos de políticas educativas. No nos estamos viendo venir que vamos a empezar a tener muy rápidamente un cambio significativo en la cantidad de chicos que vamos a recibir en las escuelas, que vamos a recibir en el nivel inicial, y en el impacto que eso puede tener en el laburo docente, políticas educativas y demás. Bueno, hasta que llegué. ¿Cómo la vieron? Muy interesante, la verdad. Creo que también uno no puede evitar pensar en las conversaciones que tenemos en el día a día con esta cuestión de gente más cercana, ¿no? De si tiene hijos, por qué no tiene hijos. Acá, de hecho, en el chat ponían hijos de 4 patas, ¿no? Está como en las redes incluso se ve que la gente elige de alguna forma no tener hijos por distintos motivos, o no los tiene porque no pudo, lo que sea, y termina en animales. Bueno, sin ir más lejos, nuestro caso, ¿no? Tenemos 5 animales, no tenemos ningún hijo. Pero más allá de estas cuestiones, creo que también tiene que ver mucho con un contexto económico, ¿no? Porque hoy en día lo pensás y tenés que tener, no sé, 5 trabajos por día para poder tener y cubrir, ¿no?, todas las necesidades de esa persona que vas a traer a este mundo. Más allá de que es un mundo de mierda, como decías vos, que decías la cuestión de este planteo, claro, de que es una qué de le las vas a tendencias dejar. principales, qué es lo que queda. Sin duda. Un colega que tengo que trabaja en inmobiliaria me decía que ya casi no hay, vieron que antes había muchas restricciones que ponían para los alquileres de que no te permitían mascotas. Sí. Bueno, ahora ya casi esa restricción no está, porque si no te quedas afuera de un montón de gente por las mascotas. Claro. Sí, sí. A nosotros, incluso viviendo en Capital Federal, era muy, muy difícil realmente poder conseguir un departamento que te acepte tener animales. Y hoy en día es una de las principales quejas que hay, más Claro. allá de la cuestión de los precios de los alquileres y que los aumentos son semestrales y que son imposibles de pagar, y el tema de la ley que nunca sale, y bueno, todo eso. Además se suma, no puedo tener ni siquiera un gato, un perro. Claro, yo dormí 3 meses afuera por eso. Sí, es un tema que es bien interesante, porque cómo también el mercado se adapta a estas cosas que tanto le gustan a Rodrigo, ¿no? Claro. Cómo yo no me animo a aventurar cómo los mercados se van a tener que ir adaptando a estos cambios, donde de verdad muy rápidamente, en términos históricos, chicos, 15 años es nada. Sí, no es nada. ¿Qué va a empezar a pasar con estas cuestiones en términos de mercado, ¿no? ¿Cómo va a ser el mercado frente a esta reducción de demanda de un montón de aspectos? Sí, y también más allá de esto que vos mencionabas del bono como oportunidad, ¿qué otras políticas van a empezar a delinear? Porque siempre en estas cuestiones, si bien hay diálogo sobre esto del ingreso básico universal y esta teoría del post-trabajo que anda dando vueltas hoy, también es cierto que en muchos lados ya están empezando nosotros incluso a delinear alternativas que llevan la edad jubilatoria Sí. a muchos años más, como una forma de extender de alguna manera, sostenido por justificaciones del estilo que uno llega a mayor edad, en mejor condición física, y por ende puede trabajar. Empiezan a inclinar la balanza para ese lado, ¿no? O sea, ¿cómo podemos equiparar el envejecimiento de la población? Bueno, ¿cómo lo podemos equiparar? Extendamos de alguna forma la edad jubilatoria para que la gente labure hasta los 70, 75 Claro. años, y bueno. Y en ese contexto también podemos sumar la cuestión de la ley de fertilización asistida, donde
las mujeres tienen derecho a, digamos, el Estado tiene que cumplir la posibilidad de que una persona, si quiere tener hijos y no puede por cuestiones de salud, bueno, el Estado te dé todas las posibilidades en obras sociales públicas o privadas para que vos los puedas tener. Y eso incluye, el otro día, por ejemplo, estaba escuchando una entrevista a una mujer que había sido madre muy joven, a los 17 años, y a sus 40 ya era abuela, y a sus 42 se encontró con que quería ser madre porque ella planteaba, bueno, recién ahora estoy en un momento relativamente estable, tengo laburo, tengo mi casa propia, estoy bien con mi pareja, queremos tener un hijo, pero bueno, ya entré en una edad donde bla, 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 y hablaban de este contexto, no solamente desde lo económico, sino desde las cuestiones legales del Estado, de cómo cambió esa concepción de los hijos que se tenían a los 15, 14, bueno, si uno lo piensa, incluso en sus generaciones de familia, ¿no? ¿A qué edad te tuvo tu mamá? ¿A qué edad te tuvo la abuela y así? Se corrió totalmente de acá a 3 generaciones para atrás, un abismo. ¿Y sí? Pero exactamente, Lucila, hace 3 generaciones atrás era muy común que nuestros abuelos tuvieran 7 hermanos, 8 hermanos, ¿no? Después, nuestros padres, en general, era bastante frecuente tener 2 hijos, 3 hijos. Nosotros venimos de una generación de 2 hermanos, 3 hermanos. Esto se viene reduciendo muy aceleradamente, muy aceleradamente. Y hubo 3 cosas, ahora que mencionaste lo de la infertilidad, que quiero agregar, decisiones que tomé para armar esta columna, que fue no meterme en 3 temas, porque... Ay, yo me la mandé, perdón. No, pero te voy a explicar por qué. Yo coincido con vos que hay una cuestión de la fertilidad vinculada a el impacto que tiene el ambiente en el que vivimos. Claro. Y la alimentación que tenemos en función del ambiente también, ¿no? Pero como no tenemos datos específicos, yo no sé cuánto de esta reducción de la tasa de natalidad y de fecundidad tiene que ver con que hay cada vez más gente que no puede tener hijos y que tiene que someterse a tratamientos de reproducción humana asistida. Por eso decidí no meterme, porque no tengo la información o la certeza. Otro aspecto muy importante, que es para una columna distinta o única, es el tema de que estamos viviendo en una sociedad cada vez más solitaria, que yo creo que el impacto de las redes sociales y de la hiperconexión desconectada, cada vez hay más gente que vive sola, cada vez hay más gente que se encuentra hacia adentro, como espiritualmente, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí. Bueno, un montón relacionarse con otras personas. No es casualidad que en Corea del Sur y en los países asiáticos que tienen más problemas de relaciones, es donde hayan empezado a desarrollar más las inteligencias artificiales que de alguna manera están empezando a sustituir una compañía, sustituir una escucha. Es interesante, yo por eso lo quiero dejar para otra columna. Y me pregunto, y le pregunto a Rodrigo, como tercer aspecto de que decidí no meterme porque es hacer futurología, es si esto va a empezar a también traer cambios bien geográficos, ¿no? En los flujos migratorios. Me pregunto si en Europa se van a poner tan exquisitos con el flujo migratorio de africanos jóvenes, cuando ellos pueden también impulsar un aumento de la fecundidad. Si en Estados Unidos, que muchas veces también, ¿no? Cuando necesitan mano de obra para levantar la cosecha, los guardias de la frontera miran para otro lado. Y si esto no va a empezar a modificar de alguna manera los flujos migratorios. Fueron 3 preguntas que me hice, lo de la soledad, lo de la infertilidad, lo de los flujos migratorios, que por falta de información o por futurología decidí no abordar, pero que me quedo dando vuelta. No sé qué pensás. Sí, no, es que cuando uno analiza, por ejemplo, si vos tomás el caso australiano o el caso neozelandés, que de desarrollo durante fines del siglo XIX, siglo XX, siempre Australia se presentó como un país abierto a recibir migraciones cada vez que estuvo en procesos de expansión necesaria de la población y también de la necesidad de ¿cómo se llama?, de ampliar su producción, ya sea de materias primas, de bienes industriales y demás, pero cada vez que, esto es muy interesante porque cada vez que Australia logró satisfacer su necesidad, automáticamente cerró las puertas. En Estados Unidos hizo lo mismo. Europa hizo lo mismo durante mucho tiempo. Nosotros hicimos lo mismo, si bien nosotros somos un caso particular porque nunca cerramos la puerta del todo, pero sí Europa se nota mucho como es como que temporadas, por decirlo de alguna forma, con una ciclicidad que es completamente distinta a la de
de un calendario, pero sí es cierto que cada 2-3 décadas tenemos en periodo de bonanza, vengan todos, y en periodo de crisis se cierran todos para ¿cómo se llama? Para no recibir nada. A mí se me está por apagar la computadora, sí, quiero aclarar. Pero no importa, igual no es que se me apague la computadora y me quedo sin letra, ¿no? Pero solamente lo quería decir. Y ahí veo que Cecil Bruce dice, por eso también están avanzando estas ideologías individualistas. Bueno, no solo Byung-Chul Han, Mark Fisher o Eric Saden, 3 pensadores en los cuales yo suelo nutrirme bastante, hablan de esto, ¿no? O sea, y hablan de lo que vos decías de una sociedad de alguna forma masturbatoria como reflejo de época. Sí. Pero no en el sentido de la chicana fácil o del chiste fácil que uno podría decir, sino de cómo se vuelcan cada vez más hacia no la satisfacción de la pulsión sexual, sino la satisfacción de su contacto con otros, que no puede ser de ninguna forma salvo a través de una pantalla. Y eso es algo que, de hecho, Saden sacó un libro hace poquito, se llama ¿cómo es? La vida espectral, que habla precisamente de eso, o sea, cómo nos hemos de alguna forma reflejado dentro de las pantallas como si fuese nuestro otro, pero del otro lado. Hay muchas cosas para hablar. Esto estaría bueno incluso hacer una columna aparte, y con el tema de las migraciones que vos hablaste, Gustavo, también es un tema para elaborarlo, incluso hasta para hacer un taller entero, ¿no? Es interesante. Acá te están invitando a Neuquén. ¿A mí? Sí, acá Juan te está invitando a Neuquén para que venga a hacer el programa en vivo, dice. Pensé que a poblar la Patagonia, chicos. Bueno, sí. Si es tu deseo. Conmigo no cuentes, pero... Claro, éramos tan pobres. Pero, ojo, porque estadísticamente siempre la Patagonia tuvo una tasa de fecundidad más parecida a la que tiene Cava. Claro. Y hay que ver cómo va a impactar esto. Sí, no tengo el dato provincial, pero hay que ver cómo va a impactar esto en la Patagonia. Incluso yo estaba pensando en función de los comentarios que iban surgiendo acá en el chat y esta charla también de la cuestión más de lo individual. Tatiana sumaba acá desde los comentarios que también el tema del rol de la mujer, ¿no? Dice, no solo que implica lo económico, sino también en cuanto a las desigualdades respecto del cuidado y asumir la responsabilidad de no seguir reproduciendo modelos. Bueno, también eso es una variable más para sumar. Yo incluso agregaría... capaz que ya me estoy yendo mucho y me estoy desviando de estas cuestiones, pero... Yo voy a enchufar la computadora. Bueno, estaba pensando incluso cómo cambió en las generaciones también esto de incorporar el tema de ir al psicólogo y hablar de las cuestiones familiares, ¿no? Y esta responsabilidad individual que tomamos de decir, no, porque yo todos los traumas que tengo son por mis viejos y no sé qué, y no me voy a hacer cargo de yo que voy a criar a uno y que mirá que qué lo voy a hacer y que... como si lo fuésemos a romper al niño entre un mundo que está contaminado, un mundo que está en crisis económica, que no tenés ni siquiera asegurado una casa, y encima lo traumás. Es como, bueno, no, tengo un perro. esto las también. Condiciones, y yo te agrego, Lucina, Sí. las condiciones de paternidad y maternidad. Claro. Las estadísticas muestran que los países europeos están todos reduciendo su fecundidad, ¿no? Pero los que menos la están reduciendo, o sea, los que vienen sosteniendo de alguna manera que la gente pueda tener hijos, son los que ofrecen mejores condiciones. Licencias maternas y paternas más extendidas, Sí. mejores condiciones de inserción laboral, para que también la maternidad y la paternidad no sea, como muchas veces la vivimos en estas latitudes, una carga, una tensión, un exceso de trabajo, en donde mejores condiciones de paternidad y maternidad hay, es donde menos se está reduciendo, o donde menos se está viendo este impacto. Creo que eso no es una cuestión. Claro. Acá, Gustavo, dicen... Cecil dice, bueno, primero que te invite un café, dice acá, ¿sí? Juan, dale, un café, al menos. Por lo menos. No, pero está bueno el análisis, y está bueno que se hayan prendido muchos en la audiencia para ir aportando distintas dimensiones, ¿no? Porque es un tema que no es sencillo de elaborar, y que muchas veces, además, y como nosotros bien sabemos, Gustavo, que nos suele pasar en muchas otras cuestiones geográficas, que todo se reduce a una sola causa, como si fuese un problema plano o unilineal, y es muy
En este caso es un problema muy complejo como para laburar. De hecho, ahí Facundo, que se Sí. sumó recién, dice las crisis habitacionales también se relacionan con la natalidad. En términos de accesibilidad, buscar una casa amplia en donde entren 4 personas es realmente una odisea, sí. Es un poco uno de los factores que habíamos mencionado antes y creo que hace un poco toda a la imagen, ¿no? Esto que Y porque mencionaba... casi, esto lo hablaba con mi compañero inmobiliario, casi no se están construyendo edificios con departamentos de más de 2 habitaciones. Claro, Claro, es Porque el verdad. negocio son los monoambientes y los departamentos de una sola habitación. claro. Y ahí es donde Facundo es Facundo Oviedo, ¿no? Si no me estoy equivocando, ahora que... Acá dice de Angostura. Sí, por eso, me parece que es Facundo Oviedo, también ahí seguidor del espacio, así que si es Facundo, un saludo para Facundo ahí, que la debe estar pasando mal en Villa Langostura. Facundo es ¿no? seguro igual, porque es el nombre, así que... No, la debe estar pasando mal en Villa Langostura. Pero bueno, eso viene un poquito también de la mano con algo que nosotros siempre laburamos y que la otra vez hablamos en una de las charlas de un espacio geográfico, que es el tema del extractivismo urbano, ¿no? Y cómo cada vez, que lo que vos mencionabas recién, Gustavo, es que cada vez los edificios, los departamentos, es menos espacio y una fragmentación temporal cada vez más pequeña y más orientada a turismo. Entonces también eso dificulta mucho. O sea, ni que hablar de que la matriz entre propietarios e inquilinos es Claro, el tema también, este concepto que vos hablabas la otra vez, que cada día vivimos más de experiencias y no de algo tangible, ¿no? No podés tener una casa propia, tenés que alquilar, Claro, y alquilás. tenés que alquilar con las justas, porque no te alcanza, tenés que tener un montón de laburos para alquilar un monoambiente donde tenés que estar renovando cada 6 meses más o menos, que no sabés dónde vas a vivir de acá a 3 años. claro. Entonces hay una inestabilidad tremenda en un montón de aspectos que quizás también impactan de alguna forma en estas decisiones de no tener hijos. Aquellos que nos están viendo ahora, les recomendamos que lean el libro de Richard Sennett, La corrosión del carácter, que habla mucho de este concepto de deriva, ¿sí? Que es un poco la raíz de todos los problemas pensado hace 20 y 30 años atrás. Claro. Hoy hay otras dimensiones que inciden, pero una buena lectura hizo en su momento Sennett para laburar estas cuestiones. Así que Es que en sí, tiempos históricos es un fenómeno, Rodri, muy acelerado. sí, Hace nada más que 30 y pico de años, China estaba con la política del hijo único, ¿sí? Y sí. Controlando la natalidad. Y en muy poco tiempo, en términos históricos, es nada lo que les contaba de 15 años, una reducción del 50% de la natalidad, es tremendo el dato. La cosa se invirtió por completo. Incluso en los países africanos, que son los que más impulsan la natalidad, porque son los que tienen la mayor tasa de natalidad, están reduciendo enormemente su natalidad. Muy rápido está pasando. sí. Yo acá quiero hacer un paréntesis y destacar algo. Porque Gustavo hizo un recorrido de un análisis a nivel escala nacional, global, en distintos momentos, en distintas épocas, de estadísticas. Pero lo hizo de una forma tan crítica y tan abierta que es la verdad que se aprovechó muchísimo y está buenísimo porque normalmente las estadísticas quedan ahí en datos duros que no nos dicen mucho, pero la verdad que Gustavo las has trabajado de una forma espectacular y está buenísimo también para no solo para pensar, sino también para llevar al aula. Así que muy bien, bueno. Muchísimas Eso gracias, se ve muchísimas gracias. reflejado, perdón Gustavo, te interrumpo una vez más, y eso se ¿Para ve qué me invitan? Dice Gustavo. Claro, se ve reflejado en esta cuestión de lo que estamos viendo en los comentarios, ¿no? Que se ha sumado mucha gente a compartir de alguna forma saberes y experiencias, ¿no? Sobre esto, y eso muestra que es un tema que está muy vigente y que dispara mucho en la actualidad. Bueno, muchísimas gracias. Antes de irme, Rodri, déjame mandarle un saludo a mi vieja, donde quiera que esté. Hoy Territorio Esperado tiene un oyente menos y le quería mandar un saludo. Donde quiera que esté. Nosotros nos sumamos ahí a ese saludo, así que bueno, también abrazo un abrazo para vos. Gracias, nos vemos la próxima. Dale, nos vemos. Muchas gracias.